Buenos días, profesora, compañeros. El día de hoy nos ha tocado exponer acerca del sistema nervioso y elegimos la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica. Nosotros somos el grupo 5. Los integrantes son Adriana Saavedra, Yeli Gallegos y Jesús Pumachagua. Este es el índice del cual vamos a desarrollar a lo largo de la exposición. Introducción. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras en el cerebro y la médula espinal. Estas neuronas son responsables de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo, como caminar, hablar, comer y respirar. A medida que la ELA avanza, las neuronas motoras se deterioran y mueren, lo que lleva a una debilidad muscular progresiva y eventualmente a la parálisis. Aunque la causa exacta de la ELA no se conoce, en la mayoría de los casos se cree que factores genéticos y ambientales juegan un papel importante en su desarrollo. Actualmente no existe una cura definitiva para esta enfermedad, pero los tratamientos se centran en aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Al lado derecho podemos ver claramente la diferencia de una neurona motora normal y una neurona motora dañada por esta enfermedad. Patología. Los síntomas motores son iniciales. Los iniciales pueden incluir debilidad muscular, espasmos musculares, calambres, dificultades para hablar, tragar o respirar y cambios en la coordinación motora. Progresión. La enfermedad tiende a avanzar con el tiempo, causando una pérdida gradual de la función muscular en todo el cuerpo. La velocidad de progresión varía de persona a persona, pero generalmente conduce a una discapacidad severa. Causas. Aunque la mayoría de los casos de ELA son esporádicos, un pequeño porcentaje puede ser hereditario debido a mutaciones genéticas específicas. El diagnóstico se basa en la historia clínica del paciente, un examen neurológico, pruebas de función muscular y nerviosa y una exclusión de otras posibles causas de los síntomas. El tratamiento actualmente no existe como una cura para la ELA. El enfoque terapéutico se centra en gestionar los síntomas, mejorar la calidad de vida del paciente y brindar apoyo emocional y social. Siguiente, por favor. En la fisiopatología, vamos a hablar de la degeneración de neuronas motoras. Tanto las neuronas motoras superiores, ubicadas en la corteza cerebral, como las neuronas motoras inferiores, ubicadas en la médula espinal y el tronco cerebral, experimentan degeneración progresiva. Estas son responsables de transmitir señales desde el cerebro hasta los músculos del cuerpo. Y en los mecanismos celulares y moleculares tenemos 3 puntos, que es la excitotoxicidad, que es la sobreactivación de los receptores de glutamato en las neuronas motoras. Esto puede ser tóxico para las células nerviosas, provocando su muerte. El estrés oxidativo es la producción de especies reactivas de oxígeno dentro de las células nerviosas afectadas, lo que puede contribuir al daño celular. Disfunción mitocondrial. Las mitocondrias pueden funcionar de manera deficiente en las neuronas motoras, afectando la capacidad de mantener funciones cerebrales normales. Factores genéticos. Aunque la mayoría de casos son esporádicos y no tienen una causa genética clara, aproximadamente el 5 al 10% de los casos están relacionados con mutaciones genéticas hereditarias. Estas mutaciones afectan a genes que juegan roles importantes en la función neuronal y proteostasis, manteniendo la correcta estructura y función de las proteínas. Inflamación y respuesta inmune. Se ha observado un componente inflamatorio en la ELA con la activación de células inmunes como la microglia y los astrocitos en el sistema nervioso central. Esta respuesta inflamatoria puede contribuir al daño neuronal adicional.
Bueno, seguimos con el caso clínico, el cual es un paciente varón de 69 años con antecedentes de hipertensión arterial que está en tratamiento y refiere al aumento de salivación por las noches y reflejo nauseoso con episodios de ahogo y atoros. También informó dificultades para tragar sólidos como arroz y carne, esto acompañado de una desorientación espacial, dificultades de memoria y problemas visoespaciales, lo que llevó al este comando médico a plantear una posible enfermedad neurodegenerativa como es la esclerosis lateral amiotrófica. Dentro de este caso, el cual nos habla de que el paciente ha perdido 5 kilos de peso corporal en 3 meses. Esto lo incluimos en la evaluación antropométrica, es el único dato que nos brindan, ya que no nos brindan su peso habitual, su peso actual, ni su talla. Entonces nosotros damos a conocer que esa es la única información que nos habla del caso. Siguiente, por favor. En la evaluación clínica sí nos brinda un poco más de detalles, las cuales tiene una alteración del habla y la deglución y mostró alteraciones en la propulsión lingual, escape posterior de líquidos, disminución del tránsito oral para sólidos y presencia de residuos en surcos laterales, disminución de fuerza, movimientos linguales, parece haber bilateral, disartria con hipernasalidad, imprecisiones en el habla, voz soplada y baja intensidad. Esto relacionado con la incoordinación fonorrespiratoria. El problema central es la deglución, ya que esto sí impacta gravemente al paciente y bueno, a su riesgo nutricional también. En la evaluación dietética, el paciente presenta problemas para deglutir, como lo mencioné, sólidos y conjuntamente los problemas cognitivos, ¿no? Como la memoria, que eso también afecta a su tema nutricional, ya que es una persona que no tiene recuento de capaz se olvida las cosas o en caso de no sabe si tomó desayuno o no. Entonces, esto tiene que ir conjuntamente con un tutor o alguien familiar cercano para que a esta persona también se le pueda de alguna manera educar o asesorar cómo ayudar a su familiar, en este caso, el paciente de 65 años, ¿no? Que está padeciendo esta enfermedad. Y como diagnóstico P central, tenemos pérdida de peso asociado a la dificultad de deglutir sólidos, evidenciado por pérdida de peso de 5 kilos en 3 meses. Utilizamos la poca información que nos dio el caso para poder analizar y ver que esto sí es un factor de riesgo muy importante a trabajar. Bueno, ahora continuando con las recomendaciones dietéticas, primero vamos a tener algunos puntos a considerar, ¿no? Con lo anteriormente presentado por mis compañeros. Por el punto uno vamos a ver que para esto, prevenir la desnutrición y la pérdida de peso. Esto nos quiere decir que hay que asegurar un aporte calórico y nutricional adecuado para mantener la masa corporal y así seguir evitando la pérdida de peso, lo cual es común en estos pacientes. En el punto número 2 vamos a ver que, como anteriormente he dicho, tienen dificultad para la deglución, vamos a hacer facilitar ella y así poder asegurar la seguridad alimentaria. Eh, Podríamos modificar la textura de los alimentos para facilitar su deglución y así reducir el riesgo de asfixia por aspiración. En el punto número 3 vamos a promover la ingesta adecuada. Quiere decir implementar estrategias para estimular el apetito y asegurar una ingesta suficiente considerando los problemas cognitivos del paciente. En el número 4 ajustaremos la dieta a sus necesidades cognitivas y funcionales. Esto quiere decir en simplificar la dieta y el proceso de alimentación para acomodar los desafíos cognitivos como es de la pérdida de la memoria. Siguiente. Ok, como recomendaciones dietéticas, podríamos modificar la textura de los alimentos, ¿no? Para así, como ya anteriormente he dicho, facilitar su deglución. Podríamos optar por alimentos suaves o como son los purés también, ¿no? Podríamos referirnos a texturas adaptadas. Los alimentos deben tener la textura suave y ser fácil de masticar y de tragar. Como por ejemplo podríamos ver los purés, las sopas. Para un ejemplo más específico en comida, podríamos tener un puré de papas con crema, cremas de zapallo, crema de zanahoria, batidos.
y esto fortificarlo con algunas semillas. También es importante la ingesta de líquidos de alguno de estos alimentos, ¿no? Podríamos evitar líquidos. Los líquidos finos, aquí como dice, pueden ser difíciles de controlar y aumentar el riesgo de aspiración. Para ello se podría utilizar espesantes para lograr una consistencia adecuada, como por ejemplo podríamos tener el agua, los jugos, espesarlo con espesantes comerciales y darlos como si fuera un batido en consistencia de un pudín o una papilla, por así decirlo. Y como otro punto también tocamos lo que son los alimentos fortificados, ¿no? Enriquecimiento de los purés, podríamos agregar polvos de proteína, algunos suplementos, mantequillas de nueces naturales o leche en polvo para así aumentar el contenido calórico y nutricional en esos purés, ¿no? Como por ejemplo, en una de estas comidas o colaciones también podría ser el puré de zanahoria con mantequilla de almendras, un puré de manzana, y enriquecerlo o fortificarlo con polvo de proteínas. Por siguiente, ok, como vemos que este paciente o muchos de estos pacientes tienen riesgos nutricionales por el bajo peso y todo ello, eh, optamos por dietas hipercalóricas y ricas en nutrientes. Podríamos enriquecer los alimentos, ¿no? Añadir ingredientes ricos en calorías y nutrientes en los alimentos para así poder aumentar su densidad calórica, como por ejemplo, podríamos, no sé, agregar aceite de oliva, mantequilla de nueces, como anteriormente se había tocado, leche en polvo, en purés y abatidos, así estamos dando un rico nutriente y siendo, como anteriormente dicho, las dietas hipercalóricas. Fuentes de proteínas de fácil consumo y digestión podríamos utilizar, por ejemplo, los suplementos proteicos, el queso mezclado, huevos cocidos pero triturados. También va a ser muy base esto también utilizar suplementos nutricionales en todos sus líquidos, en mezclas, o también ahí hay algunas marcas conocidas como el Ensure, batidos nutricionales enriquecidos. Podríamos optar por un desayuno, por una colación o acompañarlo en el almuerzo. Eh, por lo siguiente, vamos a ver que hemos preparado un plan de comida para un día, para estos tipos de pacientes, para este paciente, que podríamos ver en el desayuno. En cada comida y en la colación hemos optado por dos opciones, ¿no? En la opción 1 hemos optado por un batido de proteínas con leche entera, plátano, un suplemento adicional proteico y consistencia de néctar. O como por opción 2 también podríamos optar por un puré de avena con leche y miel y así enriquecerlo con polvo de proteínas para poder llegar al requerimiento. En el almuerzo estamos con dos opciones también, en sopa de crema de zanahorias enriquecidas con crema y proteína en polvo. Opción 2 también estamos optando por puré de papas con espinaca, desmenuzado con pollo, aderezado con mantequilla y acompañado de un caldito de pollo. En la cena también podríamos ver un puré de garbanzos con pescado blanco desmenuzado, aderezado con aceite de oliva, o también puré de espinacas con tofu triturado y queso. Para la colación, como también hemos optado por un yogur, o también podrían ser batidos, enriquecidos con semillas. Bueno, este yogur va a ser espeso con papilla de manzana. Y como opción 2, estábamos como suplemento nutricional líquido, como Ensure. Igualmente, como este paciente tiene problemas para deglutir, estamos optando por todas estas opciones. Último, en conclusiones, vamos a ver que para personalizar una dieta para este tipo de paciente de esta edad, que presenta problemas de deglución y cognitivos, requiere un enfoque integral que considere tanto las necesidades nutricionales como las limitaciones físicas y cognitivas. O sea, debería ser un poco
o o muy específico, perdón. Y por último, la colaboración con profesionales de la salud y sus cuidadores que van de la mano sería esencial para asegurar que este paciente reciba una nutrición adecuada y pueda mantener una calidad de vida óptima. Eso sería todo. Acá vamos a presentar nuestras referencias. Muchas gracias.